Muy buenos días, queridos hermanos. No quisiéramos estar de esta forma, quisiéramos estar todos acá en el salón, pero el Señor lo permitió que estemos de esta forma hoy y bueno, aprovechemos y seguimos buscando conocer más Se de quién escucha es medio el bajito. Señor. Esta mañana quiero hablar. El rey ordena antes de su partida. Y lo que el rey ordena antes de su partida. Por un lado, vimos el jueves pasado lo que el rey David ordenó a su hijo Salomón cómo seguir, qué hacer, de qué forma proceder. Por otro lado, el rey, el Señor Jesús, antes de su partida de esa tierra, antes de su muerte, también ordena a su pueblo. Primero leemos en Jueces, Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4, lo que hemos leído el jueves pasado. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaran mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Eso el rey David encomienda a su hijo Salomón antes de morir. Llegó el tiempo que David había de morir. Lo llama: hijo, esfuérzate. ¿En qué esforzarse? ¿En qué hacer fuerza? En guardar lo que el Señor ha mandado. Y lo que David encomienda a Jehová, a su hijo: hijo, observa, mira, observa con mucha atención los estatutos, los mandamientos, los decretos, los testimonios de Jehová tu Dios. Obsérvalo. De Jehová tu Dios. Ya no le dice, mira Moisés, Salomón, de mi Dios. Tú lo conociste, tú lo viste de mí, tú escuchaste de mí, tú creíste, tú has aceptado a ese Dios, ahora Él es tu Dios. Y observa con mucha atención lo que está escrito en los profetas, en la ley de Moisés. Obsérvalo y actúa. Guarda, anda en ese camino. El rey que a nosotros nos habla sus últimas palabras ya no habla tanto, observa Moisés, sino el que guarda mis palabras. Ahí hay una diferencia que Jesús llamó a sus discípulos durante 3 años y medio, día y noche está con ellos, les enseña, y ahora al final de su vida dice: acá en la tierra, antes de morir, el que tiene mis palabras, las guarda, ese me ama. Ese guardar con esfuerzo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente. Observa la palabra, observa lo que hice. Nosotros
Hoy escuchamos a nuestro Señor Jesús que se dirige a los discípulos antes de ir a la cruz y morir. Jesús les enseñó día y noche estando con ellos. Y ahí, si vamos ahora a los últimos días del Señor Jesús, ya lo hemos visto, Juan 13, 14, 15, 16. Hoy quiero leer el capítulo 17, el versículo 3. En esa oración del Señor Jesús a su Padre, donde dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre, la vida eterna es que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y Jesús dice, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Yo terminé mi obra que tú me has encomendado, Padre. Yo les encomendé a ellos, a mis discípulos, les dejé todas las instrucciones, les dejé mi palabra, lo que tú me has dado, les he enseñado, les dejé las órdenes. Y ahora Jesús, antes de partir, de la misma forma como David, a su hijo, discípulos, este es el camino. Que mis órdenes, que mi palabra permanezca en vosotros, que ustedes tengan presente. Yo vine a esa tierra a traer el mensaje de mi Padre, vine con una misión. Yo vine con una misión, morir, a salvar, ser ese cordero que entrega su vida para salvar el mundo. Yo cumplí. Jesús dice, Padre, he cumplido, acabado la obra que tú me dices que hiciese. Ahora yo me voy, vuelo para estar contigo, pero les es encomendado a ellos para que ellos sigan llevando este mensaje, para que lleven el mensaje para que el mundo conozca a ti. Y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, que no hay Dios, que eres el único Dios. Esto es vida eterna. El que escucha, observa, por ahí es, cree y sigue. Y toma esa decisión, dejar atrás la vida y seguir ahora a este mensaje, a este Jesús, a este Dios. Llevar el mensaje al mundo que conozca al Dios único, soberano, verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Que conozcan a ese Dios de amor, que conozcan a ti, Padre. David habla a Salomón, guarda, hijo mío, guarda todos los preceptos de Jehová, tu Dios, todo lo que tu Dios, a quien tú has aceptado, en quien has creído, conozca, observa y guarda todo, camina por ese camino. Esta es la vida eterna, Padre, que a ti te conozcan como Dios único y verdadero. Nosotros muchas veces pensamos que estamos en el centro. Sí, Dios me ama. Dios vino a salvarme. Estamos en el centro y Dios tiene que preocuparse por mí para que a mí me vaya bien. Dios tiene que día a día ayudarme cuando necesito algo, que Dios tiene que preocuparse por mí.
¿Saben una cosa? Dios ya lo hizo hace mucho tiempo atrás. Dios nos amó, entregó su Hijo, hizo todo necesario para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Y ahora nos ha puesto a los que han creído, a los que son hijos de Dios, a los que dicen, Jesús es mi Dios, como David dice a Salomón, hijo, Jehová tu Dios. El que dice, Jesús es mi Dios. Ya no estoy en el centro, yo, sino Dios está en el centro. Mi vida está para glorificar a ese Dios. Mi vida está para servir a ese Dios. Mi vida está para que otros a través de mi vida conozcan a ese Dios. No podemos invertir que Dios tiene que preocuparse por mí, necesito esto y estoy pasando mal. Dios hizo todo para que pasemos bien, que vivamos en paz. Mi paz os dejo. Él nos dejó todo. Y ahí somos llamados. Otra vez la comparación. Observa los testimonios de la palabra. Y nosotros somos también llamados hoy a observar la vida del Señor Jesús, de sus discípulos, cómo ha actuado, observar estos testimonios. Un testimonio es algo verdadero que ha pasado y es así fue. Observar, haciendo fuerza, tomando tiempo, buscar, mirar, observar qué hizo Jesús. ¿Cómo hizo? ¿De qué forma? Cuando al final de su vida dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hice todo lo que tú me has encomendado. Hoy nosotros estamos en el próximo paso. Jesús pasó la posta. Padre, yo cumplí, ahora les he enviado a ellos y nosotros hoy somos esos enviados hacer lo que Dios espera de nosotros, hacer aquello para que Él nos ha enviado para hacer las cosas. Pero ¿cuáles son esas cosas que tenemos que hacer? Ahí está escrito, leímos, la vida eterna es que te conozcan a ti, que el mundo conozca al Señor Jesús, a Dios. Esa es nuestra tarea hoy, presentar el mensaje al mundo, presentar a Cristo. Jesús cuando habla, esos últimos días de su vida, vuelvo a Juan 14, versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Va a venir, Jesús promete, el Espíritu Santo va a venir y nosotros sabemos por la historia, se cumplió esa promesa, vino el Espíritu. ¿Cuál es su tarea? Él os enseñará. Si el Espíritu Santo nos enseña, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprender. Aprender lo que el Espíritu Santo nos enseña. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos enseña? ¿Alguna cosa nueva? No. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Nosotros, escuchando ahora David, hijo mío, observa y haga conforme a lo que te vas a dar cuenta. Y acá el Espíritu Santo toma lo que el Señor Jesús enseñó y nos hace recordar aquello enseñó el Señor Jesús y nos enseña cómo seguir.
Es un aprendizaje, tenemos que aprender. Ayer en casa estuvo Jonathan, Tabita con los hijitos y ahí conversamos algo. Elizabeth tiene 4 añitos, por ahí, ni me acuerdo bien, pero por ahí tiene. Está aprendiendo con mucha atención, escucha y aprende los números, está aprendiendo. Sería muy triste si llega a tener 10 años y no sabe sumar 2 más 2. Si llega a tener 15 años y no puede leer una palabra. Ayer también encontramos con una madre, dice, mi hijo no sabe leer, no lee. Se enseña, pero hay que aprender. Tenemos que poner nuestra parte, esa enseñanza. Ese que conozcan que tú eres el Dios verdadero, en eso consiste la vida eterna, ese conocer a ese Dios. Va por enseñanza. Enseñanza de que de la palabra de Dios. En la palabra de Dios leemos ahora de Jesús, leemos lo que Jesús habló, lo que Jesús hizo, observar eso, observar cómo fue que Jesús llevó la palabra al mundo. ¿Cómo hizo Jesús que transmitió la palabra de Dios que Dios le encomendó a Israel, a la gente? ¿Cómo fue lo que Jesús había hecho eso? Que al final de su vida dice, he cumplido todo para lo que tú me has enviado. He acabado la obra, terminé la obra. ¿Cómo fue que Jesús transmite la palabra de Dios al pueblo? Y nosotros vamos a hacer bien si vamos a observar lo que David dice a su hijo Salomón. Hijo mío, observa, esfuérzate, no mucha fuerza para con los caballos y guerra y espada, no. Hace fuerza. Busca entender lo que Dios ha mandado. Busca, observa y anda por ese camino. Anda, esfuérzate, cuesta esfuerzo. ¿Por qué? Porque tantas cosas a Salomón también atraían y con el tiempo, al principio, lo vamos a ver todavía en los estudios, Salomón, a rajatabla lo que el padre le manda, pasa el tiempo y ya no lo toma tanto en cuenta. Esa cosa también pasa a nosotros. Creemos, sí, queremos, sí, caminar con Dios, entendimos, sí, ese es el camino, pero no le damos la importancia lo que Dios espera de nosotros. Nos creemos, ya lo sabemos, ya lo conocemos. Cuando empezamos a hablar, nunca lo leí, nunca conocí esto. Esfuérzate, busca en los testimonios lo que está escrito. Ahora vamos a ver algunas cosas. Jesús dice al final, he acabado mi obra. Lo que tú me encomendaste, lo cumplí. Les di tu palabra, ellos creyeron. Ahora ya no son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Ya salieron del mundo porque, Padre, conocen a ti, me conocen a mí. ¿Y cómo Jesús empezó a hacerlo? Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, entra en la sinagoga, donde se habla de Dios, pide un libro, le traen un libro, lee el libro, lee los profetas y transmite. Empieza a decir, esto se cumple hoy. Esto se cumple hoy. Lo que Jesús hacía
tomaba la palabra de Dios, leía al pueblo y explicaba. Esto se ha cumplido. Jesús citó muchas veces el Antiguo Testamento, aunque no tenía la necesidad porque él mismo es el autor también del Antiguo Testamento. Y él, ahora vamos a ver formas en que Jesús transmite la palabra del Padre al pueblo. Ya dije, lee la palabra, explica la palabra. Alguna gente no lo quiere tener por verdad, se enoja, no es tan así. Otra gente lo cree y le sigue. Y dice, este enseña con autoridad, este enseña diferente, este tiene autoridad. Jesús demostró también su autoridad, que él vino del Padre, que él es Dios en hacer los milagros, perdonar los pecados. Cuando sana a un paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo vas a perdonar pecados? ¿Quién te da esa autoridad? Bueno, que es más fácil decir a un hombre, Jesús los pregunta a esos fariseos, decir a alguien, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Yo puedo decir a cualquiera también, bueno, tus pecados te son perdonados. Tenga autoridad o no, que después sea perdonado o no, nadie lo puede controlar. Pero para decir a un paralítico que muchos años, su vida entera, nunca caminó, no tiene la fuerza por enfermedad física, decir a un hombre así, en presencia de mucha gente, levántate, toma tu lecho y anda, no es tan fácil. Bueno, para que ustedes crean que yo tengo esa autoridad, te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levanta, empieza a saltar, agarra su cama y se va. Jesús demuestra su autoridad, que el Padre lo ha enviado. Jesús, otra manera, con sus discípulos a los que llamó, salió a caminar por la playa, ve a uno y le dice, ven, sígame. Ese hombre deja todo y sigue a Jesús. Te voy a hacer pescador de hombres. Sigue, ve a otro sentado, sígame. Le sigue, ve a otro, sígame. Y así se arma un grupo de 12 discípulos. Y con ese íntimo grupo les enseña en forma personal, siempre a la misma persona, enseña a los profetas, enseña el reino, les enseña que va a haber un reino y Él es el rey y los que le creen van a gobernar con Él. Jesús enseña en un grupo de discípulos y eso día a día, a largo plazo, está con ellos. ¿Qué hace con eso? Transmite la palabra, la voluntad de su Padre, la obra que el Padre le ha encomendado. Ya vimos. Lee la palabra y a todos los presentes los explica. Vimos, demuestra su autoridad, un enfermo, levántate y anda. Otros enfermos, los sana. A los enfermos que le llevan, los sana. A los discípulos los llama, vengan, síganme. Y con ese grupo reducido, pero un grupo íntimo, con 12 discípulos, lo que lo conocen a él, día y noche estando con él, les enseña. Jesús también hizo evangelismo personal, mano a mano. Y esto hizo con varias personas.
uno a uno. Vamos a ver algunos ejemplos. Zaqueo, el hombre publicano, cobrador de impuestos, aduanero hoy diríamos, el que cobra los impuestos. Jesús camina, lo ve arriba de un árbol, para, lo conoce por nombre, Zaqueo, venga, hoy es necesario que yo pose en tu casa, hoy es necesario que yo entre en tu casa. Ese trato de Jesús en una forma personal con un hombre a quien el pueblo odiaba porque era cobrador de impuestos, y la gente todavía decía, ¿y no sabe qué tipo es ese? Nos está robando. Y Jesús dice, yo quiero ir a tu casa. Yo quiero ir a tu casa. Jesús nos sabrá, pero a Zaqueo no le importa. Venga. Y ahí Jesús ve esa actitud de Zaqueo también cuando le habla. Y Zaqueo dice, la mitad de mis bienes entrego a los pobres, y a quien he robado, defraudado, 4 veces más lo voy a devolver. Ese trato personal con Jesús transforma la vida de Zaqueo, lo transforma. Las actitudes de la vida privada, personal, están transformadas. Ya no es el mismo Zaqueo. Ya no está robando. A los que robó, no quiero llevar esa culpa. 4 veces más lo pago, lo devuelvo. Y de lo mío, lo que no es robado, la mitad reparto a los pobres. Y era hombre muy rico. El evangelismo personal. Otra persona, la mujer samaritana con quien se encuentra al lado del pozo de Jacob, empieza a hablar. ¿Y qué le dice a esa mujer? Juan 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús acá dice a la mujer lo que menciona en Juan 17, la vida eterna es que te conozcan a ti, al Dios único verdadero. Y acá dice a esa mujer, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te habla? Tú vienes a él. Si tú sabes quién es Dios, tú vienes a él y te quedas con él. Tú vienes a él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y la mujer primero discute, y son religiosos y adoramos. Jesús le dice, mira, mi Padre busca adoradores que lo adoren en verdad. Y la mujer, cuando se da cuenta, en ese trato personal con Jesús, y era una mujer que no tenía muy buena reputación, iba a buscar agua para que nadie la vea tanto. Jesús no le da vergüenza. Hasta ella queda sorprendida. ¿Cómo tú, judío, hablas conmigo, mujer samaritana? No había trato. Y Jesús la ama, le muestra el estado de ella. Así no eres feliz. Y ella cree, corre y llama a otros. El trato de Jesús, transmitir la obra que el Padre le ha encomendado, transmitir la palabra escrita, explicarla, demostrando con milagros, teniendo discípulos personales, un círculo íntimo, ahora para afuera, mano a mano, persona a persona,
hay mucha gente, multitudes, y llama a Zaqueo, ven, a tu casa tengo que entrar. Tanta gente había que tenía necesidad, pero Jesús conoce, se da cuenta a un hombre, este tiene deseo, este quiere saber más de mí, voy a tu casa. Esa mujer samaritana, una mujer infeliz, necesita, mujer, el agua que yo te doy de ti van a ser fuente de agua viva. Y ella cree también. Otra manera de hablar, actuar de Jesús es hablar a las multitudes. El monte de Sermón. Jesús sentado en un monte y miles de personas escuchándolo. Otro momento en la orilla del mar de Galilea, la gente, tanta gente que Jesús pide una barca y se aleja un poco para poder hablar tranquilo y todo el mundo lo vea. Habla a multitudes, no solo mano a mano. Jesús usa muchos diferentes métodos para transmitir la voluntad del Padre al pueblo. Jesús va a fiestas. Boda de Caná de Galilea. Está ahí. Nadie sabe quién es él, la madre sí, hasta que falta algo y dice, oigan, hagan lo que Él os manda, hagan lo que Él os manda, dice María, la madre de Jesús. Y ahí Jesús hace uno de sus primeros milagros. Está en la fiesta y empiezan, y otra fiesta grande, en una fiesta del pueblo Israel que vienen a Jerusalén de todo el país. Jesús se para en medio de la fiesta y empieza a gritar. Vamos a ir a Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ahí yo me imagino Jesús se para y empieza a gritar en voz alta, levantando la voz, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, Jesús va a la fiesta donde hay mucha gente. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús aprovecha todas las situaciones. Otro pasaje tenemos, en Jerusalén hay fiesta. Jesús también sube con sus discípulos. Toda la gente va a la fiesta, pero Él va a un lugar donde están los enfermos. Va a un lugar donde están los enfermos y ve a uno que está y le pregunta, ¿hace cuánto que está acá? 38 años y nada, no hay nadie que me tira el agua, porque una vez, cuando el ángel mueve el agua, el primero que se tira queda sano, sea cual sea la enfermedad, y yo no tengo nadie quien me lleve hasta el agua, no podía caminar. Mientras la gente va a la fiesta, Jesús va a donde están los necesitados, busca donde están, donde no tienen a nadie que le ayude ni llevar un par de metros. Jesús usa varias cosas. Jesús enseña en el templo. Cuando ya lo prendieron y ya lo están acusando, y Jesús dice, todos los días estoy en el templo. Pregunta a esa gente, ellos saben todo lo que he enseñado. Jesús enseña, aprovecha
todas las situaciones. Jesús invitado a casas de particulares. Un tal Simón, que era leproso, ahora fue sanado, lo invita a su casa, le hace un banquete. Cuando todavía una mujer unge al Señor los pies con el perfume, Jesús escucha, acepta invitación, va a casas particulares. Otra casa particular, la casa de Lázaro, María, Marta. Habían invitado gente y Jesús está ahí. Algunos preocupados por la comida, pero otros sentando, escuchando lo que Jesús enseña. Jesús aprovecha todas las situaciones que se le dan. Jesús conoce a la gente. David, vuelvo a David, dice a su hijo Salomón: hijo, esfuérzate, sé hombre, observa y anda por ese camino, obsérvalo. Jesús usó muchas diferentes formas, dejándonos ejemplos a nosotros. Y a nosotros nos envió a llevar el mensaje del Evangelio, enseñar, para que crean, que conozcan a ese Dios único. En eso consiste la vida eterna: ir, buscar gente, ¿dónde están? No esperar que la gente venga al local acá y escuche. Es una manera. Pero lo que yo me digo, esa manera de nosotros tiene que ser lo que David dice a su hijo: observa los testimonios, observa, conozca, aprenda de Jesús. Y lo que yo quiero personalmente, yo quiero aprender de Jesús. Quiero aprender más y más de Jesús, por eso leo y trato y busco cómo actuó acá, allá, en diferentes lugares. No tenía un esquema así nada más. Aprovechó todas situaciones, hasta que los religiosos se burlaban de él. Y si supiera qué mujer es esta, no se mete. No, ¿dónde se mete? Con estos pecadores, comer juntos, comer con esta gente. Jesús, ¿qué te crees? Comer con ellos. No le importa nada. Él va a cumplir el mensaje, que conozcan al Padre. Hoy los que somos hijos de Dios, los que nosotros hemos creído al mensaje que nos fue traído por alguien en diferentes circunstancias, hemos creído y aceptado, y ahora decimos: Jesús es mi Dios, Él es mi Señor. Y esta gente, los que ahora somos esos hijos de Dios, a nosotros el Padre, el Hijo, dice: hijo mío, observa y anda en ese camino que vas a ver. Somos parte de la familia de Dios, y los que tenemos el Espíritu de Cristo dentro de nosotros, nuestra tarea es dar a conocer a todo el mundo quién es nuestro Dios, quién es el que me cambió a mí. Que el mundo conozca, y ahí no hay una sola fórmula. Por eso lo leí, quería observar las diferentes formas que Jesús usó para dar a conocer al mundo la obra de su Padre.
Hoy la iglesia de Cristo es parte, son hombres y mujeres, niños y niñas, que escucharon del amor de Cristo, que escucharon el Evangelio, la palabra de Dios. Les fue explicado que todo hombre es pecador y no se puede salvar. Y todo aquel que cree en ese Jesús, Jesús perdona, limpia de todo pecado, hace una nueva criatura y lo que está en Cristo es algo nuevo. Y ahora llevar ese mensaje a otros que también lo conozcan. El conocer a Dios, esto es vida eterna. No solo conocer de Dios, sí, Él mandó a su Hijo, el conocer a ese Dios, el temor de Dios, a ese Dios santo, que Dios lo que dice cumple. Toda palabra escrita, dicha por Dios, se va a cumplir. El juicio también va a cumplir. Como el perdón de pecado a todo arrepentido, borrado todo pecado, toda la culpa, Dios lo hace, pero también cumple. El que rechaza, el que no tiene en cuenta a Dios, el que no tiene en cuenta la palabra de Dios, Dios deja hacer cosas que no conviene al hombre. Dios está sobre todo, pero el hombre va a sufrir, el que no lo tiene en cuenta. Conocer a ese Dios, andar en sus caminos, es vida eterna. El llevar el mensaje del Evangelio no solo salvar a la gente del infierno, lo que dije al principio, no es que el hombre es el centro ahora de la vida de la iglesia. El centro es Cristo, el centro es Dios. Somos salvos. Cristo nos salvó, nos sacó del mundo para llevar el mensaje de Dios a ese mundo, que este mundo conozca a Dios. A servir al Dios vivo y verdadero. Y este Dios, el que nos salvó, nos ha mandado un mandamiento nuevo. Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Enseñanza, Juan 13:33. Lo quiero leer. Hijitos, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Jesús enseña, os doy un nuevo mandamiento. Y si realmente sois mis discípulos, habéis aprendido el mensaje. Es enseñado, oído. Si es aprendido es otra historia. Es otra historia. Alguna gente escucha por muchos años, pero nunca aprende. Nunca aprende. Acá venía un hombre a la iglesia muchos años atrás y él con orgullo decía, a mí, me alcanzó un cuaderno para todos los años de la escuela. Usó un cuaderno solo. Nunca hacía los deberes, un cuaderno y le sobró todavía. Un hombre venía. Podemos aprender, pero no lo entendemos lo que aprendimos. Lo hemos escuchado. Quiero ir a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Ahí Pablo escribe a los tesalonicenses.
Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo escribe la carta después que había llegado a la ciudad tesalónica, les enseñaron la palabra, les hablaron la palabra y ahora esa palabra enseñada produjo algo. Nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, pero también con palabras enseñadas, las palabras, pero también con la vida, con lo que hicieron entre ellos, se dieron cuenta, es real. Y vosotros, versículo 6, venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Lo que acá Pablo escribe a los tesalonicenses, nosotros les llegamos con la palabra de Dios. Y la palabra les llegó en un momento que ustedes pasaban, no era de fiesta, sino gran tribulación. Momentos difíciles cuando les llega ese mensaje del amor de Dios, de perdón de pecados, amaros unos a los otros. Ese fue ese mensaje, que os améis unos a los otros y el mundo conocerá que sois mis discípulos. Esta gente escuchando, viendo la actitud de Pablo, Timoteo, Silvano, que están ahí, el trato entre ellos, y los tomaron como ejemplo y siguieron al ejemplo de ellos. Esto produjo algo que esta gente tesalonicenses, habiendo escuchado el mensaje, habiendo creído, ahora ya son diferentes, fueron cambiados. Versículo 9, porque la noticia de esa gente que fueron cambiados llegó a otros lugares que están dando testimonio, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Vosotros nos habéis recibido cuando llegamos, les trajimos la palabra, la enseñanza, ustedes creyeron y pasó algo, ustedes recibieron, os convertisteis a Dios de los ídolos. Antes servían a los ídolos, lo dejaron atrás y ahora os convertisteis para servir al Dios vivo y verdadero. Y servir al Dios vivo y verdadero ¿en qué consistía? Que otros conozcan a ese mismo Dios. Y esto, llevar vida eterna a otros. Y Pablo le escribe, versículo 10, servir a Él y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar a este Hijo. Servir al Dios vivo y verdadero. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 9 y 10. 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Acá, yo muchas veces he leído ese pasaje, pues nunca lo leí. Muchas veces leí 1 Tesalonicenses 4, pero esta frase no me acuerdo conscientemente, no me acuerdo. Lo leo otra vez. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esta frase,
vosotros habéis aprendido de Dios que os améis unos a los otros. ¿Cuántas veces se ha mencionado mandamiento nuevo, el amor, el amor? Y acá Pablo escribe, vosotros habéis aprendido. Lo que quiere decir, os améis unos a otros. En situación difícil, mucha tribulación. Pero este cambio, la palabra de Dios, Dios mismo les enseñó por la palabra. No que Pablo enseñó. Pablo enseña la palabra. Pero cuando llega a la mente, al corazón, cuando Dios convence, es así. Ahí llega ese fruto. Dios os enseñó. Y en la vida de vosotros en Tesalónica han cambiado las cosas de tal forma que los otros que han escuchado de ustedes también creen. Y no hay necesidad, dice Pablo, que nosotros hablemos de Cristo. Los que han visto a ustedes, han conocido, también quieren esto. Y acá Pablo los amonesta, los anima. Os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Que este amor entre el uno y el otro, que el mundo vea, que se dé cuenta, que sea conocido. Que sea conocido. Esto es imitadores de mí, cumpliendo el mandato, lo que Dios ha mandado. Pablo lo hace de una forma, va y predica, lo escuchan. Los otros se dan cuenta. Nosotros, hoy día, observar la palabra. Cuesta hacer esfuerzo, leer, conocer, si realmente queremos hacer lo que Dios manda. Vamos a observar con mucha atención, buscar entender de qué forma podemos hacernos nosotros. Jesús nos dejó muchos ejemplos. Ya lo mencioné. Habló en fiestas, al aire libre, en la montaña, lugares donde hay muchos enfermos, lugares en medio del campo, hay un pozo, hay alguien que pasa, tiene necesidad, Jesús enseña. Tiene muchos diferentes métodos en el templo. Toma, lee la palabra, la explica. Y nosotros hoy día tenemos mucho más ejemplos todavía que el Señor Jesús. Tenemos a Pablo, tenemos a Timoteo, a Bernabé, a los apóstoles. Tenemos. Y haremos bien mirar cómo lo hicieron, de qué forma lo hicieron, en qué circunstancias lo hicieron, a quién predicaron. A Pablo, algún ejemplo, no lo quiero estirar mucho. Llegan a una ciudad y escuchen, ¿dónde se reúnen los creyentes acá? A la orilla del río, ahí tienen costumbre de ir a orar. Van a la orilla del río. Encuentran unas mujeres, ahí también una Lidia. Encuentran y ahí van y hablan. Buscando diferentes situaciones. Pablo y Silas en la cárcel hablan al carcelero, a Pedro. Dios le dice, bueno, anda, mandé a alguien que te viene a buscar, háblale. Pedro primero se niega, yo no quiero ir a contaminarme con los gentiles.
anda. Le da una lección, lo que Dios ha limpiado no lo tengas por el mundo, anda. Pedro va y hay gente que lo escucha. Pablo otra vez. En diferentes, en la isla, cuando ya va rumbo a Roma. Dios da la situación que se le prende una víbora ahí, la suelta. Cuando se dan cuenta, pasó algo y lo escuchan. Tenemos otro ejemplo, Aquila y Priscila. Encuentran a alguien, a un hombre, se dan cuenta, no escuchó, pero no escuchó bien, y le explican la palabra mejor todavía para que lo entienda. Aprovechar las situaciones, diferentes situaciones que Dios nos da. Predicar, llevar el mensaje. Llevar el mensaje. Lo que el Señor Jesús, antes de irse de esa tierra, antes de morir, yo os he puesto, Juan 15 va a morir, Juan 15. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Fruto para que la gente conozca quién es Dios vivo, verdadero y tenga vida eterna. Porque el que conoce a Dios viene a Él. Viene a Él y recibe la vida. El que escucha de Dios, el que quiere aprovechar a Dios para su vida, no lo conoce. El que conoce a Dios, entrega su vida para servir al Dios vivo y verdadero. Ya no me pertenezco a mí, ya soy comprado. No hago lo que a mí me gustaría, lo que me gusta y a Dios no le agrada, sino acá estoy, quiero hacer lo que Dios manda de la forma como Él espera. Yo os he puesto para que llevéis fruto, vayáis. Versículo 5 de Juan 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Seréis limpiados para que llevéis más fruto. Para que el fruto es, versículo 8, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, y seáis así mis discípulos. El fruto es que a través de nuestra vida, el Padre sea glorificado. A través de mis actitudes, de mi actuar en esta vida, Dios sea glorificado. Si fuera solamente por no cometer pecado, encerrarse en algún monasterio donde no tenemos contacto con ninguna persona, ninguna gente. De hecho, alguna gente lo hace para agradar a Dios de esta forma y ser santo. No es posible. Lo que Dios quiere, que nuestra vida sea transformada, que la palabra de Cristo more en nosotros y que nosotros observando con mucha atención, preguntando, bueno, soy puesto para llevar fruto, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿De qué forma? Y buscar manera, aprender de Jesús, aprender de sus discípulos, aprender de otros hermanos que hoy nos rodean, los que caminan con Cristo, los que aman a Dios, los que esperan su venida, aprender y ponerse en marcha, ponerse en movimiento, que su palabra puede permanecer en nosotros y esta es la vida eterna. Si nosotros realmente conocemos a Dios, vamos a actuar
como Él espera de nosotros. Y esto es un día a día. No es una decisión, un día está, acepté al Señor y ya está. Soy salvo y no, la salvación no se pierde. Y para que vayáis, ese caminar con Él, ese día a día, aprovechar las circunstancias, ser testigos de ser transformados como la iglesia de Tesalónica. Vosotros aprendisteis de Dios el amar uno al otro. Nuestra relación entre nosotros hoy día que demuestra a los demás que somos discípulos de Jesús y que a través de nuestro mensaje, nuestras actitudes, la gente diga, quiero conocer más a ese Dios. Y ahí viene otra tarea nuestra, enseñar más la palabra. Primero, llamar, captar la atención. Mira, este es el Dios. Y después enseñar todo lo que el Señor Jesús nos enseñó, lo que es en el gran mandato, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. A los discípulos, a los que escuchen y creen, enseñarles. Pero ir a ser discípulos a todas las naciones, la necesidad hoy día, aprender de Jesús. No quedarse en su casa y esperar solo que traigan, ir a una ciudad y uno dice, quédate acá, es necesario que otro también llegue. Esa necesidad, darnos cuenta, aprender de Jesús y ser un discípulo que lleva, que el mundo crea y tenga vida eterna. Muchas gracias. Quiero terminar con una oración. Padre amado, quiero darte muchas gracias por esta mañana, quiero darte muchas gracias que tu palabra tiene vida. Y Padre, te quiero pedir por sabiduría, discernimiento y también darnos cuenta de qué forma hoy en ese 2021, en esa circunstancia que vivimos, podemos aprovechar la situación, llevar el mensaje, que el mundo te conozca a ti y cree en ti y que tenga vida eterna. Padre, gracias. Bendiga a cada uno, los que están en sus casas, escuchando a distancia. Padre, que tu Espíritu Santo pueda dar vida. Gracias. Bendíganos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.